sustituir por uno nuevo. Llegamos a una parte fundamental del proceso civil, que es la elaboración de la demanda. ¿Por qué es fundamental la demanda? Porque definitivamente va a marcar, dice, los límites de la pretensión del demandante, ¿verdad? En la demanda, el demandante tiene que llenar una serie de requisitos, dice, que están señalados en el artículo 110. Pero no solamente sigue ese formalismo. La demanda tiene que estar muy bien elaborada, muy bien redactada y estructurada. ¿Por qué me interesa bien redactada inclusive? Porque la demanda, ¿a quién va a llegar a conocimiento del juez? No. Es el juez quien tiene que leer, entender y definitivamente establecer cuál es la pretensión del demandante. Cuando digo qué es pretensión, digo qué es lo que quiere o qué es lo que aspira o qué busca a través del juez con la demanda, el demandante. En materia civil, jóvenes, podemos dar variadísimos ejemplos de demandas en materia civil y lógicamente para ilustrar y hacerlo más didáctico el tema, vamos a utilizar un ejemplo de la reivindicación. Ya saben qué es reivindicación, ¿verdad? Sí. Quien busca la reivindicación es el propietario de este inmueble que no está en posesión. No está ejerciendo su derecho propietario, pero es dueño. ¿Qué dice el artículo 1453 del Código Civil? Dice, el propietario que ha perdido la posesión, fíjense, siendo dueño, no está en posesión. ¿Por qué el dueño tiene que estar en posesión? Porque el derecho así lo establece, ¿no? Si no está en posesión material o directa, está en posesión civil. Ejemplo, cuando uno da en alquiler o en anticrédito un inmueble, el dueño está en posesión civil y quien está ahí ocupando este lugar como inquilino, como anticrédito, no está en posesión, está ¿qué? Ocupando o detentando el inmueble. Se nota la diferencia, ¿verdad?, entre lo que es la posesión y la simple detentación. Entonces dice que el Código Civil le reconoce al propietario la posesión. Y en este caso resulta que el propietario está fuera de su casa, de su inmueble, y el que está adentro es uno que está ocupando supuestamente de modo arbitrario. Entonces, ¿qué significa que se llama la reivindicación? Que el propietario ingrese en el inmueble, recupere, ¿no? Reivindicar es recuperar. Que el propietario que ha perdido la posesión, ahí está, ha perdido la posesión, podrá. Fíjense, en esa palabra, en ese término podrá, se entiende de que es una pretensión. No es un derecho consolidado, ¿verdad? No dice el propietario que ha perdido debe recuperar, dice podrá. Miren, hay la alternativa de que no puede recuperar, ¿verdad?
Toda demanda entonces había sido una pretensión, una posibilidad de querer obtener algo a través de la tutela del juez. Entonces dice, el propietario que ha perdido la posesión del inmueble podrá recuperar de quien, ¿verdad?, está detentando o posee. Miren, ahí tenemos todo el fundamento central de una demanda. Entonces dice, cuando se plantea una demanda, hay que ir cumpliendo esos requisitos, pero me voy a detener más en los fundamentos o la relación de hechos, en el fundamento de derecho, ¿verdad? El primer requisito dice, hay que señalar la autoridad ante quien se plantea la demanda. En materia civil, ¿quién es la autoridad competente? Juez público civil comercial. Entonces, toda demanda irá dirigida al juez público civil o comercial. Dos, la suma. ¿Qué es la suma? Es en realidad la demanda. Le voy a poner un nombre a la demanda. Esa es una síntesis de qué es lo que quiero, de modo que el juez no va a tener necesidad de leer de principio toda la demanda o el memorial y va a decir, ¿a qué está pidiendo reivindicación? ¿Qué es lo que está queriendo? Recuperar el inmueble, ¿no? Segundo, tercer requisito, nombre, generales y dirección o domicilio real del demandante y del demandado. La petición en términos claros, dicen, pedimos, solicitamos, o solicito, pido, reivindicación. Pero bueno, cuando hablo de fundamentar mi demanda, tengo que hacer primero, no sé si está en el 5 o en el 6, relación de hechos. ¿Qué número? 6 dice relación de hechos. ¿Y qué significa hacerle al juez una relación de hechos? Es un poco contarle el problema, pero en términos muy cortos, muy sistematizados, muy claros y precisos. Decir, señor juez, yo soy dueño de mi inmueble, acompaño mi documento, pero ocurre que yo en algún momento, evidentemente, dejé la casa al cuidado de fulano de tal, pero cuando he ido a recuperar, a pedirle que me devuelva, se ha negado, ¿no? ¿Qué es lo que está entendiendo el juez? Mi problema. ¿En qué términos? En términos claros, cortos y sencillos, de que yo siendo dueño estoy fuera y el que no es dueño está adentro. ¿Han entendido? Así corta es la relación de... Pueden mejorar un poco, aumentar algo más, pero no lo hagan demasiado abundante, ¿verdad? Eso significa hacer que el juez se ubique en el problema. Este es el problema. Que yo siendo dueño estoy afuera y el que no es dueño está adentro. Eso le digo de la suya. Y luego digo fundamentos de derecho. Todo lo que he expuesto, señor juez, tiene su sustento legal, la base legal del artículo 1453 del Código Civil, que me permite, me posibilita intentar esta demanda para recuperar mi derecho propietario. Pero no solo me quedo ahí, ¿verdad? Tengo que decir, además la Constitución Política del Estado protege ¿qué? La propiedad, ¿no? El Código Civil también habla de propiedad, entonces no tengo que ser demasiado mezquino en esto de hacer una buena fundamentación de los fundamentos legales.
¿Alguien más? ¿No? Entonces, jóvenes, cuando yo hago énfasis y digo es la pieza fundamental, es la parte importante, donde el abogado lógicamente tiene que poner lo mejor de sus conocimientos, donde en la demanda o en el memorial de demanda. Tengo que ir cumpliendo todos estos requisitos, pero básicamente yo tengo que hacer una buena relación de hechos, una buena fundamentación de derecho, pero además puedo enriquecer con doctrina y ¿qué más? Y jurisprudencia. Yo me estoy mostrando al juez de que no soy un abogado que he utilizado un modelito, ¿no? Me voy acomodando al asunto, sino que sé que yo manejo, que sabe que yo manejo y conozco doctrina con relación a la reivindicación. Voy a ver algunos autores, elegiré alguna de esas citas, o pondré como cita, que sea destacable, que sea fundamental y pertinente a la reivindicación. Eso está mostrándome a una persona entendida y conocedora de la materia. Pero no solo me quedo en eso, además digo, señor juez, el auto supremo, número tanto, pongo el número, pongo el año y pongo la fecha y hago una cita textual en recuadros si gustan. Ahí utilizo la letra cursiva, hago una cita abundante, no copio todo el auto supremo, donde destaco que evidentemente todo propietario tiene derecho a la reivindicación. ¿Qué estoy haciendo, jóvenes? Estoy haciendo una buena presentación legal, porque el éxito, dice, del proceso va a depender de cómo y en la forma en que se fundamenta y plantea una demanda, ¿no? Entonces tiene valor e importancia saber redactar además una buena demanda. ¿Qué significa saber redactar? A ver, quiero preguntar también a uno, ¿ustedes no han llegado en el colegio, en la escuela, los signos de puntuación? ¿O no? Yo me acuerdo de la escuela. ¿Cuáles son los signos de puntuación? La coma, punto y coma, punto aparte, punto final, interrogación, de admiración. No le puedo preguntar, o a modo de pregunta poner entre signos de interrogación alguna expresión básica y fundamental. ¿Cómo es posible, señor juez, o poner entre signos de interrogación o resaltar entre comillas, poner en negrillas? Hay que saber también utilizar, dice, las negrillas, ¿verdad? Pero si la cita, jóvenes, no tiene un resaltado, y yo le estoy aumentando, fíjense, he copiado ese auto supremo, pero para destacar mejor, para hacer que el juez se fije en esa parte, porque esa parte que estoy resaltando encierra un aspecto fundamental, importante, que quiero que tome la atención y que se centre la atención del juez. Hago en negrillas, o resalto, quiero decir, ¿verdad? Lo subrayo. Como no es original de la cita, ¿qué debo poner abajo? Las negrillas. Les comento una anécdota respecto de las negrillas. Era una demanda de un terreno solo de 35.000 hectáreas en el Chapare. Peleaba la señora con el marido, pero ya el marido la dejó a la señora y el marido ya tenía otra esposa y en esa familia habían 3 hijas, ¿no? Y por hacer la cosa más
didáctica y además respetando al autor, yo cito y digo, las negrillas no me corresponden. Perdón, las negrillas no son del original, o las negrillas me corresponden, o las negrillas son un añadido para ser fiel, ¿verdad? No puedo modificar absolutamente una letra. Y claro, los señores o los hijos del otro padre se reían y decían las negrillas. Pensaban que yo me refería a las hijas. Jóvenes, es que yo les insisto en que la demanda es la primera carta de presentación, es la forma más importante de impactar en el criterio y en la opinión del juez. Consulta, en el tema de la fundamentación jurídica, imagino que también debo de seguir un orden, ¿no es cierto? Jerárquico, tal vez, no sé. A ver, son cosas que no dicen el procedimiento, pero yo le transmito mis propias experiencias y cómo se tiene que elaborar. No cómo, sino que yo creo que hay que saber utilizar, para empezar, respetar ese espacio, ¿no? ¿Acá cuánto hay? 4. Acá parece que 5, acá 4, 2 y 2. Cuando me dirijo al juez lo tengo que hacer en mayúsculas, no dice el procedimiento. Y además lo resalto, ¿no? Sí. Cuando pongo la suma y digo reivindicación o demanda de rey, también lo hago en mayúsculas, pero que no sean más grandes que la letra del juez, ¿verdad? Esa es de mi propia cosecha. Luego voy dividiendo en subtítulos. Primero digo antecedentes y relación de hechos. Un número romano puede ser. 2. Fundamentos de derechos, ahí donde usted quiere llegar. ¿Cuál cree usted que es el fundamento, la norma sustantiva principal o central? Es este aquí. Empezaré por este. ¿Te das cuenta? No es suficiente agarrar y decir, señor, pues en aplicación del artículo 1453, tengo que decirle qué es lo que dice el 153 o no. Tengo que desarrollar el contenido del artículo. Yo sé que el juez entiende, pero lo haré de la mejor forma posible, de modo que mi trabajo sea bien presentado. Pero además le diré, se entiende de esta manera, se interpreta que la reivindicación es una forma de defender, por decir, el derecho comunitario contra quienes avasallan ese derecho, ¿verdad? Estoy poniendo énfasis. Y le digo, y si he puesto un numeral 2 o 3 en fundamentos de derecho y en mayúsculas, pondré 3.1, pondré doctrina. ¿Te das cuenta? Si este va en mayúsculas y negrillas, este también ve en que se va en negrillas, pero ya en minúsculas. Entonces, hago una cita de algún autor, de algún tratadista del derecho civil, y puedo resaltar algunas cosas de esa cita que voy a tener. No puedo añadir absolutamente nada. Si esa cita tiene errores, ¿los copio con el error o no? ¿O lo tengo que corregir? No puedo. Tengo que coger textualmente la cita, así tengan errores, ¿verdad? Eso es respetar ¿qué? Claro, el derecho de autor, ¿verdad? Ahora no sé si no han redactado muy bien, se han equivocado, porque si ustedes citan, por ejemplo, una jurisprudencia, hay tremendos errores también de construcción gramatical y es caballeros de la Suprema, no sé si hacen ellos o no. Claro, tienen deficiencias hasta en las redacciones, caballeros. ¿Cuál es el qué se llama? Uno de los errores comunes en la redacción es repetir los mismos términos. No, mi persona, ha dicho mi persona.
utilicen qué? Pronombres o no. Yo. ¿Por qué voy a decir mi persona? Yo. Ahora, si quieren destacar la intervención de ese yo, pónganlo en mayúsculas y en negrita. No, pero eso depende de la habilidad de quien redacta. Una buena redacción significa claridad y precisión. Buena puntuación, ¿verdad? Tengo que saber utilizar las comas, separar las ideas o no. Claro. ¿Para qué son los signos de puntuación? Obviamente para darle mayor precisión y claridad a mi memorial. Si estoy diciendo que tengo que presentarme, pero con lujo que ustedes quieren hacerlo, ahí voy a hacer mi mejor presentación a través de la son experiencias recorridas que lógicamente las van a tomar en cuenta algunos, los otros las van a desechar, pero dice, hay que cumplir esos 10 mínimamente requisitos, ¿verdad? Bien. El último requisito es poner la fecha, la firma del abogado, la firma de la parte, ¿no? El abogado, ¿qué intervención tiene acá? Es importante, ¿no? En materia civil. Dudo de que un abogado que no sea de la materia pueda hacer un demanda en materia civil. ¿Creen ustedes? ¿De vez? Al principio se duda, pero si no lees la A ver, yo he entendido de que a veces cuando uno está empezando la profesión, básicamente se debe guiar un poco por los modelitos, ¿no? Mira, tengo una demanda, un modelito, ¿cómo podría ser? Pero, mira sus riesgos, ¿verdad? Eso de buscar un modelito, porque no va a ser siempre idéntico al caso. Mientras una doctrina bien así, puedes agarrar esas partes principales en cuanto se va a presentar una demanda de reivindicación o sustitución, ¿no? Los fundamentos de los Sí, claro, los fundamentos de derecho, por ejemplo. Pero lo que no puede repetir el fundamento de la relación de derecho. Además, dice, acá hay que saber seleccionar las pruebas, ¿no? Los modelos sirven hasta cierto momento, hasta cierto punto. Incluso parece que aquí hay una de estas librerías venden, ¿no? Muy solicito, hay algunos modelistas en demandas, ¿no? Hay demandas que de verdad son cortitas, no pasan de una hoja y media, ¿qué clase de demanda se esa? Y hay otras demasiado largas, también hay que cuidar de que el juez no se aburra y diga, ¿qué es esto, no? Por eso cuando digo tienen que saber utilizar sangría, romance, etc., es para llamar un poco la atención del juez. Porque si hay una buena, es lo mismo que le pasa al docente cuando califica los exámenes de ustedes. Sencillísimo. Yo corrijo hasta los garabatos que ustedes hacen y corrijo hasta las mayorías. Les devuelvo. ¿No? Así que en este ámbito no hay patrones, entonces que el abogado tiene que concluir su testigo. claro. Conseguir su destino, marcar. Sí. A ver, eso nace, digamos, un poco de la experiencia incluso en la riqueza de vocabulario que usted tiene, ¿verdad? ¿A quién no le gusta leer una buena carta, una buena nota, una buena redacción? ¿A quién no le gusta? Pero si usted no sabe redactar y está medio pataleando con el castellano, de verdad que va a tener problemas, ¿no? Va a decir, antes había una excepción que se llamaba oscuridad, contradicción e imprecisión. El abogado de la otra parte, el demandado, por ejemplo, decía, no, pues, excepción, le decía, porque no entiendo eso, ¿qué es este laberinto? No sabemos qué quiere decir. Y de verdad es una afrenta para quién, para el abogado, ¿no?
que le diga todo eso. O digan, parece una bufonada este memorial. Entonces ahí lo que usted dice es cierto, ¿no? Cada uno tiene que crear su propio estilo, pero siempre ajustado a estos patrones, ¿no? De seguir ese formato básico. Ya hay que usted, nadie le dice que aumente doctrina, nadie le dice que aumente jurisprudencia, no le dice subraye, resalte, nada. Yo les vengo a hablar de mis propias experiencias. Jóvenes, esa es la demanda. ¿Alguna duda con relación a esta primera parte? Sí, Dime. Nos mencionaba, ¿no?, de que cuando uno hace una cita, vamos a la parte doctrinal, deberíamos hacer mención de qué autor, ¿no es cierto? Claro. Ahora, hay formas de hacer la mención del autor. Por ejemplo, pueden usar citas con notas al pie, pero en este caso me imagino que no puede. No, en memoriales no puede hacer citas, ¿no? De su naturaleza. No está escribiendo un libro. Tiene que decir nomás, de acuerdo a la opinión del tratadista de Morales Guillén, digamos. Hacer menciones. Cite usted el libro. Código Civil concordado y anotado de Morales Guillén, edición tantos, página tanta. Bueno, con eso cumple lo básico, ¿verdad? Pero cuando usted dice que hay que hacer esas citas aquí de páginas, esos formatos ya corresponden a otro tipo de trabajo de investigación, ¿no? Ya. Entonces, jóvenes, esa es la demanda, y la demanda aquí llega inicialmente al juez. Y le llega al juez ¿para qué? El juez tendrá que ver algo con esto lógico. Sí, tiene que someter a un previo examen o a una previa revisión para entrar en lo básico, digamos, no decir, sí, está, no, aquí me falta. A ver, vean ustedes en qué artículo dice la cuantía o en qué inciso. La cuantía está en el número 8 del artículo 110. La cuantía, si fuera posible, dice, ¿no? Así dice. Bueno, sí, la cuantía cuando su estimación fuera posible. Cuando la estimación fuera posible. Si voy a plantear una reivindicación, sí o sí tengo que decir que el inmueble vale tanto, ¿no? Pero no me quedo ahí. Voy a utilizar como base que el último impuesto anual municipal que se llama el impuesto a la propiedad municipal, y ahí está la base imponible. Entonces, sobre la base imponible se paga el 0,5 por 100. Donde se paga a tiempo de presentarse la demanda en plataforma, hay una oficina ahí pagan, porque usted le va a poner ya la cuantía. En un otro sí dice, la cuantía del inmueble para fines del inciso tanto del artículo es tanto. Entonces usted va y el empleado de la oficina lee la cuantía y le cobra ese monto. Y mañana donde a su memorial de demanda ese recibo. Está completo. Mire, ha observado usted que sí es la cuantificación. Tiene que pagar, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el juez entonces? De principio una revisión. Pero además puede ir más allá de la simple revisión formal. Ejemplo, si yo le pido, por ejemplo, usucapión de una área verde, ¿el juez me aceptará? No. En el acto me declara la demanda impropo. Pero lógico, es previsible que esa demanda no va a llegar a nada, o definitivamente esa demanda va a ser declarada improbable. Pero mejor, para evitar todos esos gastos, dice improponible. Doctor, yo tengo una pregunta justo a lo que acaba de decir sobre el área verde. Justamente yo no soy el propietario, pero un familiar que tiene un terreno en el caso de el área de Quintanilla más arriba, creo que es la cuestión es de que es un terreno con derecho propietario, con papeles, todo, pero no debe de varios en la mayoría no declarado área verde. Y los que le han dado cursos son los mismos de la
comprometer incluso en el problema de la autoría. ¿Quién es la autoría para disponer de un derecho ajeno? ¿No? Nadie. Tienes que plantear esa demanda. A ver, cuando a un abogado le plantean un caso, el abogado, ¿qué es lo que primero hace? Es analizar, ¿verdad? Revisa, coteja, consulta con sus libros, etcétera, etcétera. Y dice, esta es la demanda. Esta es la demanda. Pues no tiene opción de equivocarse. Algo dice, esta. Se puede desampliar o modificar hasta antes de la contestación. Imagínense que yo planteo una demanda de nulidad. Una demanda de nulidad total, digamos, ¿verdad? De un documento, pero revisando, y como dice acá el amigo, hasta puedo llegar a consultar al amigo y que parece mi demanda. El amigo que tiene más experiencia, no, hay nulidad, pero no es total. Es nulidad parcial. Solo pide algo, pues anular la segunda, la tercera y hasta la cuarta cláusula. El resto y de verdad funciona, ¿no? Entonces, ¿qué significa saber precisar, dice la demanda? Porque ya usted se da cuenta después de que ha contestado el demandado, porque el demandado le va a decir equivocado. No le va a decir a usted, le va a decir a usted, ¿no? Acá no hay nulidad total, pero tampoco le va a decir hay nulidad relativa, ¿no? Es problema. Entonces, en materia penal probablemente el fiscal, la víctima, tipifican la conducta delictiva, ¿verdad? Asesinato, homicidio, una sarta de delitos. Y al final, ¿quién debería también se identifica? Es el juez, ¿verdad? Dice tal vez. En materia civil no hay esa posibilidad de equivocar. Tiene que decir tal cosa, demando tal cosa. No es lo mismo, por ejemplo, resolución de contrato que nulidad de contrato. No es lo mismo, ¿verdad? Porque la nulidad ataca, dice, al consentimiento, ¿no? Y la resolución, dice, al incumplimiento. Si yo he contratado con un arquitecto para que éste me construya la casa y le he pagado todo, y él se compromete a entregarme la obra gruesa hasta diciembre, no ha hecho nada. Resolución contrato. Resolución de contrato. ¿Y será lo mismo rescisión de contrato? ¿Ah? No es lo mismo. Fíjense, en un caso, les traigo algunos ejemplos, no me estoy inventando ni en libros, de una anciana que tenía 85, 6 años, y era dueña de dos lindos lotes, uno de 5.000 metros más o menos, y el otro era de 3.500 metros, ahí por la ciudad del Niño, ahí por las Monos. Resulta que una sobrina le compra por 7.000 bolivianos en 5.000 metros. Y es 3.500 por 4.000 parece que fue. 4.000. Hace tiempo, ¿no? Sí. Estos ya costaban, este de 5.000 metros costaba cerca de $700.000, que serían unos $300.000. Son espectaculares. Esos precios realmente correspondían al valor real. ¿Ah? No. Pero la nulidad del documento tampoco. Resolución de contrato tampoco. Rescisión de contrato por lesión en orden.
¿qué me ha pasado? Se aprovecharon de esta anciana analfabeta, quechuista, no sabía leer ni escribir, para comprarle en 7.000 bolivianos un lote que valía 700.000. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué no tenía que ser nulidad ni tenía que ser resolución de contrato? Porque concluyen otros elementos para la rescisión de contrato. Haberse aprovechado de la ignorancia. A ver, busquen en el Código Civil rescisión de contrato. Está por el 568, 60, 50. Rescisión de contrato. Por lesión o rescisión por efecto de la lesión. Código Civil. Rescisión del contrato por efecto de la lesión. 561. 561. A ver, veamos cuáles son las condiciones. Artículo 561. Rescisión del contrato por efecto de la lesión. Ahí. La demanda de la parte perjudicada es rescindible el contrato en el cual sea manifiestamente desproporcionada la diferencia entre la prestación de dicha parte y la contraprestación Ya, de la otra. ahí. Primero dice cuando sea manifiesta la desproporción, dice, entre la prestación y la contraprestación. La prestación sería la venta y la contraprestación sería el pago de los 7.000. ¿Hay o no hay esa manifiesta desproporcionalidad? ¿Hay o no? Uno dice que vale, más antes ha sido 7.000 bolivianos, ¿no? Ahora puede costarse 400.000, más o menos, no hay proporción. Claro, no hay proporciones, es desproporcional. El segundo elemento. La acción rescisoria solo será admisible si la lesión excede a la mitad del valor de la prestación ejecutada. Ahí está. Por supuesto que excede, pues. Otro elemento. ¿El 562? A ver, hay algunos otros más, porque cuando se aprovecha de la ignorancia, de la ligereza, dice ahí en uno de los artículos. A ver, vosotros vean, ¿dónde están sus códigos? A ver, vean. Siempre que la lesión resultare de haberse explotado las necesidades apremiantes, la ligereza o la ignorancia. Ahí. Siempre que se hubiese aprovechado en este caso de la ignorancia, de la necesidad apremiante. Yo llegué recién de España, he hecho mis pesos, vengo, compro, y alguien me clava en $1.000.000 una casa que cuesta entre 200.000 o 300.000. ¿Hay aprovechamiento o no de mi ignorancia? De mi apuro, de mi ligereza. Jóvenes, nos vean ustedes en este caso, la demanda de rescisión de contrato por efecto de la lesión, porque han habido esos elementos, una desproporción en la prestación y la contraprestación. ¿Se han aprovechado de una señora anciana analfabeta o no? Sí. De su ignorancia. Entonces, jóvenes, en las demandas en materia civil hay que tener la precisión suficiente para poder elegir, dice, el tipo de demanda, y si se ha equivocado, aplique este artículo, ¿no? Yo he planteado nulidad del documento, pero luego me doy cuenta para que de todo, que sea nomás nulidad parcial, ¿o no? Entonces corrijo, porque se le ha citado al demandado, ¿cuántos días tiene para contestar? 30 días. Pero normalmente el abogado se lleva su tiempo, ¿no? Además, un cliente va primero a consultar a otro, los abogados, preguntar precios, y por ahí termina incluso cayendo en uno de mala fe y que la extorsión, ¿no? Y lógicamente nadie tiene, ¿no? En
Los abogados nadie es lo suficientemente honesto para decir, no, este yo lo conozco. Es tema de abogados penalistas o civilistas, o busca un abogado en materia agraria, porque es un tema agroambiental. Pero nadie dice eso, ¿no? Ahora en esta crisis lo que hay que hacer es agarrar nomás lo que se pueda, porque finalmente es difícil que podamos devolver incluso el dinero que se le ha sacado al cliente. Trámites en general. Sí. Han visto letreros, ¿verdad? Abogados, desabogados, materia penal, civil, familiar y trámites en general. Bueno, plantear un casito real, todo esto de transmitir. Mire, hace unos años atrás, yo tengo una tía que es fallecida ahora. Ella, como usted dice, es lista, ignorante, tenía un lote de terreno que sacaba de 7.000 metros cuadrados, valuados en más de $100.000. Pero un primo va donde ella y le dice, tía, porque es viejita y bueno, aquí me vas a dejar porque ella era sola. Le dice, vendeme ese terreno. Y ella le dice, ya, ¿cuánto vas a dejar? Lo dejo 400 bolivianos. Y ya, eres mi sobrino y te vende 400 bolivianos. Nosotros pensamos 400 bolivianos. Nosotros pensamos, bueno, como ella cuida del terreno, pues puede ser como bien me parezca, digamos. Pero el niñato, el primo este, es un aprovechado que hace lo mismo con muchos parientes y siempre de muchos terrenos. Bueno, la tía ya falleció ya, pero es la misma figura. Claro, ahí quizá han habido algunos elementos, pero ¿sabe qué pasa? La rescisión de contrato por lesión prescribe a los 2 años. O sea que usted tendría que forzarlo por la nulidad, digamos, porque se ha aprovechado de la... O sea, ha obtenido el consentimiento violando, viciando el consentimiento, ¿no? Por ahí dice, ha forzado su consentimiento. Porque decisión de contrato por lesión enorme habría prescrito en los 2 años. ¿Cuándo ha pasado el problema? 5 años atrás, ya. Pero la nulidad funcionaría, digamos, ¿no? Si otro abogado no se ubica muy bien en el asunto de la nulidad plantea que la nulidad es imprescriptible. Cualquier época, 5, 10, 15, 20, plantea. Pero ahora viene otro problema. ¿Quién está legitimado para plantear esa nulidad? Dice, la nulidad se plantea todo aquel que tenga un interés legítimo. ¿Quién tendría interés legítimo en este negocio de la tía? ¿Tiene hijos? Solamente sobrinos, directos, ¿no? Ya, sobrinos. ¿Se han hecho declarar herederos? Ninguno. Ah, sí. Claro, ahí tendrían que ser los sobrinos declarados herederos colaterales porque no hay herederos forzosos. Ahí está usted demostrando que tiene interés legítimo como heredero colateral. No tendría que hacer el trámite de la declaratoria de herederos, el fallecimiento de la tía, pero seguro que usted es el único, por ahí hay otros sobrinos en el mismo rango y o hay hermanos. Hermanos, no. ¿No? Entonces, todas esas cosas hay que fijarse para plantear una demanda, el tema de la legitimación, pero no hay la posibilidad de plantear, no hay prescripción, se puede, pero ahora vea usted quién se anima a hacer esa demanda para demostrar que está legitimado, porque tiene legitimación, es una legitimación del interés real y efectivo y el derecho. Jóvenes, hemos hablado bastante de lo que es la demanda. Les he transmitido algunas experiencias, pero lógicamente, como decía el compañero, cada uno forja su propio estilo, ¿no? Forjar su propio estilo significa darle su propia modalidad, no sé, redacción, todo aquello, ¿no? Pero eviten el que se llama, por ejemplo, en la redacción, que no haya ni un solo subtítulo de punta canto, digamos. Aquí no cansa ver aquel, ¿o no? Sí.
¿Verdad que viendo un subtítulo uno hasta hace una pausa, respira un... Qué flojera. La flojera. ¿Cuántos libros uno deja de leer? Porque precisamente encuentra que es una lectura de mal. Llama la atención el título, pero luego vas leyendo, te das cuenta de que no es lo que tú querías. No llena tu expectativa. Terminas dejando el libro a media lectura. Entonces, que no pase eso mismo, adelante. A ver, ¿qué? Empezamos con la experiencia de estos jueces también. Hoy en día los señores jueces seguramente agarran la demanda y le van al secretario, quizá ni a ese. A ver, tú haces algo, o rechazar bien a veces, buscarle cualquier. Ve que hay una galería prácticamente de jueces ahí como tipificados de delincuencia en la que se llama, en el Bronx, en las rejas del Tribunal Departamental, jueces corruptos, abogados, todos. Esa cuestión está mal vista, ¿no? Está vista. Fotos de docencia, por ejemplo. Fotos de docencia. Fotos de docencia. Docente, visto ahí. No vamos a decir quién Doctor, este tema de reivindicación ha mostrado claramente uno para solicitar la demanda, el interés legítimo tiene que existir. Lo segundo que está viendo, doctor, es el plazo. Siempre hay un plazo estimativo, no será exacto. ¿En qué tiempo culmina esta demanda de reivindicación normalmente? Estimativo, me imagino que va a ser. A ver, yo le voy a dar un estimado. Primero, de ninguna demanda hoy en día es aceptada de buen primer por el juez. El juez es tan picado, por no decir otra cosa, que le busca 1000 cosas. Si no he cumplido con estos 10 artículos, mi demanda está bien hecha, ¿o no? Sí. Pero van a escuchar barbaridades después, ¿no? Ella se tardará hasta un año, cumpla tal cosa. Ya, suponiendo que en medio año ha logrado que le acepten la demanda. Esa demanda mínimamente va a durar unos 3 o 4 años. La apelación, otro tanto. Y la casación, otro tanto. Un estimado aproximado es como menos de 10-12 años. ¿Eso significa administración de justicia deportiva? No. Y este procedimiento, el nuevo procedimiento que les estoy enseñando, precisamente tenía la finalidad de hacerla más efectiva, más ligera, más lineal. Porque el anterior procedimiento era enteramente escrito. Ahora tenemos una fase oral. Pero ni eso. ¿No? En un proceso de una nulidad, parcial que les comentaba hace un rato, la demanda duró más o menos 4 años, la apelación 4 años. En 2017 comenzó la demanda. ¿Qué año estamos? ¿Cuántos ha pasado? 8 años. 8 años, ¿no? Ahí de la apelación, y más bien la apelación a corte inmediatamente, perdón, la casación. Pero era lo que sorprende, cómo se tarda normalmente 4 o 5 años la casación. ¿Qué ha pasado? ¿Será que nos han dado una manito? No. Hay una especie de control previo para la admisión de estas casaciones, y cuando la casación, por ejemplo, se la plantea fuera del plazo, inmediatamente les rechazan por improcedente. Pero acá no plantearon dentro de los 10 días, no 10 días no para casación, igual que la apelación. Pero lo que no se dieron cuenta, o sea, nosotros hicimos notar de que en la demanda se presentaron, no sé cuántas personas, pero no apelaron algunas de ellas, y solo directamente retiraron el saldo y plantearon la casa. Ahí hay un
un principio que se llama el per saltum. Per saltum. No se pueden saltar los plazos procesales ni las etapas procesales. Para recurrir de apelación deberían haber agotado antes la apelación. ¿Se dan La cuenta? casación. Sí. Para plantear la casación, primero deberían haber agotado la apelación. Y algunos de ellos no apeló y directo recurso a la casación. Ellos lo revisaron en el tribunal. De ese modo llegó en un año. ¿No? Eso llama la atención y ¿qué pasó? Se va analizando, claro. El tribunal se da cuenta de que efectivamente se saltaron. ¿No? Entonces, los niveles civiles es demasiado puntilloso en esto, ¿no? No hay forma de poner uno su sentido común, su criterio personal. No hay eso, jóvenes. La apelación, la casación en el plazo de 10 días. Alguien podrá ponerle respuesta, pero puede ser 11 días. ¿Qué siempre es un día? ¿Será? No. Son plazos fatales. ¿Cuándo comienza un plazo de recorrer? A partir del día siguiente hábil. Si me notifican con la sentencia un viernes, ¿cuándo es el plazo hábil? Lunes. Después el sábado y domingo. Cosa ininterrumpidamente, no solamente días hábiles de 1 a 15 días. Pasados los 15 días, vencidos, hábiles, inhábiles y feriados. ¿No? Entonces, en ese sentido, el procedimiento civil es la parte operativa del derecho civil. Ahí está el artículo, por ejemplo, de los 1453 de la reivindicación, o allá les hemos ilustrado el de la rescisión de contrato por lesión enorme, ¿no? Pero tenemos que tener el cuidado necesario de precisar los hechos y el derecho. Pero acá hay una cosa que yo debo comentarles también, ¿no? La doctrina y la jurisprudencia, ¿verdad? Sí. Si yo me he equivocado en el artículo, imagínense, yo he citado el 1455, y 55, ¿qué número es? 53. ¿Me he equivocado o no? Sí, en el fundamento de el juez me tendría que rebotar. Observar. ¿Ah? Subsanar. Y subsanar, dice, ¿no? Hay un axioma jurídico que dice, dadme los hechos y yo les daré el derecho. A partir del fundamento que hago ahí de la reivindicación, el juez tiene que entender que aunque me hubiese equivocado en el artículo, lo que estoy pidiendo es la reivindicación. ¿Ser que corrija? ¿Ser que corrija? No. Doctor, una consulta en esta diferencia del 110 de 5 que dice con exactitud de la totalidad de la reivindicación, si pide, digamos, unos 563 metros y sin saber sin exactitud, el juez admite su demanda y saca una sentencia. ¿Se acuerda que el otro año hay una forma de cómo poder dar la vuelta hasta la sentencia? Digo, ¿cuál podría ser? Usted sabe el procedimiento, yo le mencioné del artículo 400. ¿Qué es el 400? No, le mencioné que el procedimiento. Sí, doctor. Claro, ahí el 400 parece que habla de la ejecución de la sentencia que no se puede modificar. Se ejecuta exactamente como está, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Hay una parte de lo que me menciona, si es que hay en el parágrafo segundo, si existe la acusación por falsedad material, por el artículo 121 de las excepciones, en cuanto a su personería, también lo hablé, ¿no? También habla justamente cuando se Claro, pero todos esos errores que hiciste notar ya
ya en... Ah, sí, en el proceso. Y aún así, ¿Y la apelación no? todavía el vocal sacó con referencia a lo que el juez dictó, su sentencia, dijo, pero sin tocar algunos puntos, ¿no? Ahora en el recurso... ¿Has podido complementarlo? Sí, pero resulta que pues lo que me hace un recurso de casación es en solamente 4 meses. ¿Y no hay nada? Ya salió la sentencia de allá. ¿El auto supremo? Sí. Y salió infundado en ese recurso, que incluso cambiaron el número del número interno que iba Claro, cuando el auto supremo sale infundado, quiere decir que no has hecho no has estaba bien. buena fundamentación. El problema aquí era que ellos como magistrados ni siquiera se habían fijado si la parte tenía su personería, ni siquiera se contaba con el poder. Ni eso, pero para una persona normal, particular, repito, todo detalladamente como usted menciona, para la emisión de la demanda ellos dicen, cúmplase con los siguientes requisitos, primeramente acompañe esto, acompañe el otro, véase si cuenta con su ya sea... A ver, pero escúchame una cosa. Cuando el demandado, cuando tú planteas la demanda con todas las transparencias, ¿quién tiene que hacer notar en la parte contraria, verdad? A través de la asociación, ¿no? Ese es el chiste. Aquí a veces hay varios abogados. Y así caminamos de esa manera, como yo he tenido que arreglar el proceso. De veras, yo le digo así, chamboneando en el proceso, tienen que meter a la jurisprudencia, leer todo lo que, cómo sacan los magistrados y ver cómo son de agujas. Ven realmente cuál es el punto más. Si usted en su momento no pudo reclamar que, digamos... Oye, ¿cuándo te has modificado con el auto supremo, Carlos? Fue el 2013. Claro, pero tampoco ya podrías plantear una... Ni el amparo constitucional podía haberlo hecho, doctor, pero resulta que tampoco tenía conocimiento, no sabía cómo empezar. Y para mí fue... de veras, yo ya tenía todo, porque una que era la improponibilidad que ellos planteaban, era reivindicar un total de 563, pero en cuanto a la jueza le daba la sentencia de 618 metros cuadrados, pero en sus pruebas que ellos acompañan, no tienen ni siquiera un plano aprobado. Sí, no, su folio sale con superficie cero. Y hay los registros tradicionales de bien inmueble, incluso no se integran desde el año de cómo ha sucesado cada uno. Hasta en ahí es el gasto. Sí, doctor. Y es como en ahí yo me empecé a dar cuenta, es el fraude. ¿Por qué entonces está sacando la sentencia pues, con superficie cero? Cuando ellos piden 539 metros cuadrados y es un total de 618 metros cuadrados. Pero en la apelación no corrigió eso. Y se notaron, ni el vocal, no. Pero es increíble, porque yo le digo, aquí los abogados, pues si es una institución, como les digo, son abogados. Hasta el realmente en 4 meses, porque a mí me dijeron... Sí, yo tuve una experiencia, claro, los abogados lo que también nos interesa es el honorario, ¿no? Hicimos una demanda de, bueno, una señora aparece y dice, mire, al ir a tramitar mi carnet de identidad, renovar, y me entero de que soy divorciada, dice. ¿Cómo pasaste? ¿Ya usted quiere volver con su marido? Le digo, no, porque es nulo su matrimonio. Porque el marido se divorció en Oruro sin hacerla. Había dicho que no conoció el domicilio de la señora y vivía al frente, ¿no? Bueno, pero la demanda o la sentencia cabía en una hoja, en una liana, y atrás unas cuantas líneas, pero en la última parte decía era divorcio, ¿no? Y dice, y en averiguación y en ejecución de sentencia averiguarán, dice, los bienes gananciados. Y le digo que a usted no le interesaría más bien, en vez de querer volver con su marido, reclamar la mitad de lo que tiene su marido.
Y lógicamente se logró, no descubrir, pero conocer de que había una propiedad de 35.000 hectáreas en Vilgarzán. Había mucha madera, se explotaba, era mucha plata, ¿verdad? ¿Por qué no le pedimos la división y fracción de la mitad? Y claro, hicimos eso, ganamos la sentencia y el pueblo dice la mitad para su señor. En apelación la mitad. Claro, el 10% de 35.000, la mitad de 35.000 hectáreas, ¿cuánto era? 17.000, ¿no? Y el honorario era mucha plata, ¿verdad? Bueno, le pusimos todo el empeño y ahí viene el tema del cohecho, ¿no? Claro, era demasiado dinero como para que el hombre pierda esa propiedad o quiera partir con la mujer. Pero habíamos advertido, puede pasar lo siguiente, que vayan a ver, ofrezcan dinero. A ver, si ese señor dejaba una vela por $1 millón, dejaba una vela por 2 veces, era mucha plata, ¿no? Entonces iba a partir la propiedad con la mujer, entonces metió una buena cantidad de dinero en una liquidez. Y es así, ¿no? No hay ahora forma de confiar en él. Trabajo sobre vos, pues jóvenes acabaremos. Son experiencias de verdad preocupantes. El ejemplo que daba de 5.000 a 700, si la señora era viejita de tercera edad, es verdad que siendo tercera edad no tiene atribución de vender. No. Claro, pero también, ¿no? Ya esa edad de 100.000, pues ya se duda de la aceptación por eso. Cuando el artículo se dice aprovecharse de su ignorancia, ¿no? Es una mujer a la edad que tiene ignorancia. Jóvenes, dice con la demanda hay que acompañar toda la prueba documental, no en otro momento, con la demanda. ¿Ya? Y dice, los documentos posteriores, lógicamente, no los puede ir arrimando. Se llama arrimar, ¿no? Señor juez, presento certificado de acá, planos de acá. De fecha posterior, el juez se ajusta. Pero dice, si fuera una prueba de fecha anterior a la presentación de la demanda, lo que pasa es que hay que presentar, dice, con juramento de desconocimiento, es un también, ¿no? Eso ocurre, digamos, si yo voy revisando mis pruebas o mis documentos, voy al juez y le digo al abogado, mire, esto más sería. Ahí dicen que lo presentaremos, sí, pero como es de fecha anterior, aplicamos este artículo 112 con esta variante, ¿no? Con juramento del reciente conocimiento o de desconocimiento, ¿verdad? Entonces en ese caso sí la aceptan esa prueba. Pero la previsión es que los abogados siempre reciban toda la prueba. A ver, un caso parecido en el mismo, ese es el asunto que les he comentado. El sobrino era alumno de la facultad, de la misma materia, y él me consulta y yo le digo, esto es rescisión de contrato por lesión enorme. No ha creído. No es que no ha creído, pero ha dudado. ¿Y qué ha hecho él? Ha ido y lo ha buscado a otro docente de acá. Le dice, acompáñenme, consultaré también la opinión del doctor fulano de tal. Claro, le planteé, y sí, esa normal es rescisión de contrato por lesión. Pero igual, todavía dudado, dice, no, buscaré un juez. El juez sabe que tiene mayor certeza, presión, experiencia. ¿Y cómo qué? Lo acompañé igual al juez y el juez le dijo lo mismo, ¿no? Esto es decisión de contrato por lesión enorme. Entonces, usted lamentablemente que ahora ha tenido la mala suerte de caer con abogados que seguramente no conocían a la mujer. Si le sé como doctor, el primero que José, en mi caso ha sido desde 2004 cuando inicié la carrera. Yo realmente he estado muy perjudicado, son 20 años del proceso que hasta hoy en día se llevó.
decía que revisiones estatales. y también nuevamente con un definitivo de la profesora juez, porque me decía, acompaña en la partida, pero si es un fraude, ¿qué vas a acompañar? Yo creo que es similar cuando se habló, si estás cometiendo un delito. Bueno, es una de las razones más por las que estás estudiando procedimiento de derecho civil, ¿no? Y hay muchas razones cuando uno estudia derecho, dice, ¿por qué se estudia derecho? Para poder apoyar también a los compañeros auxiliares que a veces tienen este tipo de situaciones. ¿Y usted qué es lo que va a activar en estudiar derecho? ¿Le gusta leer? ¿Cuántos cursos ha leído usted? Tenemos siempre, ¿no?, algunas frustraciones. A mí me pasó lo mismo hace mismos terroristas de Casuca del Estado y se poner las cosas y que ahí lógicamente uno de crápula, ¿no? Y me estafó. Y claro que se piensa que la importancia es también derecho. Es como por eso no vamos a estudiar también derecho, ¿no? Pues por ahí que tenemos unos trajes que tenemos azúcar, ¿no? Jóvenes, cuando la demanda es defectuosa quiere decir que no cumple con estos requisitos. Lógicamente esto ha sido objeto de una interpretación pero arbitraria, porque bajo este criterio de sus canales le ponen misma realidad para que y están violando, dice el artículo 1, inciso 3, el principio de disposición. En materia civil dice, yo elijo como demandante, yo decido qué prueba voy a hacer. El juez no me puede decir, acompañe tal cosa. Es mi decisión o no. En la medida en que yo pruebe, me van a dar el derecho, si no, yo asumo, ¿no? Manipulan así. Demanda con pretensión múltiple puedo plantear por decir reivindicación más daños. Hay similitud, no se contrapone, ¿no? A eso se refiere. Y por último, ya les decía, si hay algún error, equivocación, consulto o no, o estoy dudando y ahora, ¿qué hago? No, mejor consultaré, corregiré, y antes de resolver se puede modificar, dice la demanda, e incluso ampliar, digamos, ¿no? Decir, lo estoy demandando a uno, pero también lo demandaré a otro, porque el juez dice, no va a sacar la sentencia si no todos están integrados porque hay un litis consorte necesario. La lista no es. Barroso o Barrero. Barrero. Morales. Cartagena. Romero. Rocío. San Antonio.